noches. Hoy voy a comenzar esto. En la realidad voy a tratar dos temas. Los dos temas de una forma o de la otra están enganchados. Y también van entrelazados con lo que ya había comentado, había hecho en las charlas anteriores con respecto al tema de las energías, cómo podemos cambiar las polaridades. En un momento yo había hablado de vampiros también energéticos y de nuestra propia energía, cambiar la polaridad que nosotros tenemos. En la realidad la energía es algo que todos necesitamos para poder realizar actividades, ¿está? Tanto sea físicas como mentales, ¿está? Cualquier interacción con, entre personas, ¿tá? Hay un intercambio de energía, ¿tá? Entonces, ¿qué pasa? Partiendo desde ahí, de que hay un intercambio de energía, ya evidentemente fluye la energía de una persona hacia la otra, ¿no? Cuando es equitativo, por supuesto, la energía, de la misma forma que, digamos, la relación de energía también tendría que ser equitativa. Pero si una persona obtiene más energía de la otra persona, es decir, desequilibra esa balanza, uno pierde y el otro gana. Entonces ahí es cuando empieza a desbalancearse el tema de la relación energética, ¿tá? En la realidad, en algún momento, todos, de alguna forma o de otro, nos nutrimos de la energía de la otra persona, ¿tá? Tanto sea energía negativa como energía positiva, ¿tá? Pero el problema es cuando nosotros nos enfrentamos con lo que vendría a ser vampiros emocionales. Es decir, ¿qué vendría a ser el vampiro emocional? Es una persona que se aprovecha de las emociones de otras, que les manipula, las lleva le trastoca, le cambia las emociones a esa persona, llevándolo a un estado, por supuesto, que el vampiro emocional jamás digamos, tú creces energía, al revés la perdés, es decir, que convertís tu estado emocional en algo más, en un estado emocional de tristeza o de enfado. Y por supuesto que al ir cambiando el estado emocional, ¿tá? También nos vamos desestabilizando. Hay forma de protegerse contra este tipo de personas, ¿tá? Y acá también quiero aclarar que el vampiro emocional no siempre es consciente que es vampiro emocional, ¿tá? Y hay distintos tipos de vampiro emocional. Vamos a entendernos que el tema, no sé si llamarlo tal cual vampiro, pero es un tema que también la psicología lo estudia, no solamente el tema de la espiritualidad, porque le llaman vampiros, se le puede llamar vampiros energéticos o vampiros emocionales, es lo mismo. Como dije, hay personas que lo hacen inconscientemente, es decir, que no se dan cuenta que están manejando esa energía, digamos, que manejan la energía de otra persona. Digamos, todos manejamos energía, ¿tá? Si nos falta energía, nosotros nos tenemos que proveer de energía, ¿tá? Si nosotros tenemos un exceso de energía, nosotros tenemos que compensar. Es un equilibrio, nosotros tenemos que pasar por un equilibrio, ¿tá? Ese intercambio de energías o de emociones está, digamos, hay un tema que se llama neurona espejo, ¿tá? Esa vendría a ser, digamos, la respuesta de cómo es ese intercambio de energía. Sería las neuronas espejo. ¿En qué sentido? Ese es el término que usa además la psicología, ¿tá? La psicología moderna, ¿tá? ¿En qué sentido? El estado de ánimo es contagioso, se contagia, ¿tá? Nosotros tendemos a imitar emociones de otras personas de forma casi automática. Es decir, si nosotros estamos en un ambiente donde, digamos, por más que nos sintamos de una manera, digamos, un poco tristes, un poco
bajoneados y entramos a un ambiente que es de jolgorio, nosotros tendemos a, digamos, aunque no queramos, a absorber y a cambiar vamos cambiando nuestro estado de ánimo. De la misma manera, cuando nosotros lo único que consumimos es porque vamos a entendernos que el vampiro energético puede ser eh, en nuestro entorno cercano o también un tema de distante, ¿tá? Es más, hoy por hoy las redes sociales y la tecnología, es decir, el WhatsApp, el teléfono, ha logrado acercar a las personas, para bien y para mal, así que nosotros tendemos a contagiarnos energéticamente o emocionalmente de un entorno, ¿tá? Digamos, por supuesto que la forma más rápida es el cara a cara. Digamos, nosotros, como yo ya dije, entramos en una reunión, hay un jolgorio, nosotros por más que tengamos un estado de ánimo, espera un poquito, voy a bajar la música, porque si bien me encanta, vamos a bajar el volumen un poquito. Ahora sí. Estamos con una persona y podemos transmitir todo tipo de emociones, pero también la transmitimos y la recibimos, ese tipo de emociones. Tranquilidad, preocupación, enojo, cariño, odio, miedo, dudas, felicidad, etcétera. Esas emociones nosotros las intercambiamos. Buenos días, buenas noches, Ana Paulino. Arranqué el tema de hoy con... y digo, en la realidad voy a ver si me da el tiempo para hablar de 3 temas que los 3 van entrelazados, ¿tá? Que es invitar, pará porque me salió algo acá y no sé qué es. No sé por qué a mí me salen siempre cosas. Eh, Les comento, perdón, antes que nada, les comento que el sábado pasado tuve problemas con el internet. El famoso modencito, el modem, tuvo problemas acá en casa y no me transmitía más que por teléfono. Eh, digamos, ¿cómo le dicen? Eh, por celular, no sé cómo le dicen, está. Este, la charla anterior yo había hablado del tema de anteriormente los chakras. Yo también arranqué con el tema de cómo ir cambiando las polaridades, que es tan necesario para una buena vida nuestra, para un cambio de energía y para, ¿por qué no?, la salud. Y también la anterior charla yo había comentado, gracias Carol, buenas noches. Yo había comentado la charla pasada el tema de la glándula pineal, ¿tá? ¿Qué pasa? Cada tema, quieras o no, va entrelazado. Ustedes de a poquito se van a dar cuenta por qué cada tema va entrelazado. Cuando nosotros estamos tratando de, digamos, mejorar todo, incluido un tema de ir alineando nuestros chakras, por un lado energizando todos nuestros chakras, es que miren, yo mismo les traje acá, esto es un péndulo de cuarzo, que se usa, también hay gente que lo usa para digamos, para buscar cuál chakra está, digamos, mal energéticamente. Pero ¿qué pasa? Nosotros, el entorno, nuestra vida mundana, ¿tá?, nos va llevando, ¿tá?, a ir intoxicando no solamente nuestros chakras, sino que ir cambiando nuestras polaridades. Yo ya también lo dije y lo voy a seguir repitiendo, lo que nosotros consumimos, lo que nosotros nos hace. Nosotros cuidamos mucho los alimentos que comemos,
¿tá? Pero no nos preocupamos los pensamientos que absorbemos, no nos preocupamos de las noticias que continuamente estamos absorbiendo, no nos preocupamos en mejorar nuestro entorno, digamos, de mejorar nuestras relaciones, y eso nos lleva, no sé si escuchan bien o el volumen está muy alto atrás de la música. Vamos a bajarlo un poquito más. Y me bajó mucho. Ahí. No nos preocupamos tanto de nuestra psiquis. Y cuando hablo de psiquis estoy hablando tanto científicamente como espiritualmente. Porque ambas cosas van unidas. ¿Tá? No nos preocupamos de lo que nosotros estamos absorbiendo y no nos preocupamos de la sanidad de nuestros pensamientos. ¿Tá? Yo ya también les dije que nosotros continuamente, en forma verbal, ¿tá? Por eso la Biblia habla del verbo. El verbo es la palabra. Nosotros estamos continuamente decretando. ¿Tá? Y al decretar vamos creando nuestra realidad. ¿Tá? Entonces, el tema de la glándula pineal y todos los temas anteriores también van entrelazados, ¿tá? Con el tema del vampiro, de los vampiros emocionales o energéticos, como los quieran llamar. La psicología en la realidad los llama emocionales, pero como nosotros somos energía, además de un cuerpo, espiritualmente lo llaman energéticos. ¿Tá? Nosotros estamos continuamente en una relación, tranquila, en una charla, nosotros en una reunión estamos continuamente intercambiando emociones, tanto sea tristeza, felicidad, miedo, odio, cariño, etc. ¿Tá? Hay personas que son motivadoras, ¿tá? Que nos van, digamos, que su energía positiva nos atrae y nos lleva a estar con ellos, a reagruparnos a ellos. ¿Tá? Esto ocurre, digo, tanto, a ver, vamos a entendernos, la persona que es positiva porque atrae lo positivo, ¿se acuerdan de esa charla? Pero también la persona negativa tiende a intentar acercarse a esa otra persona para, digamos, nutrirse de esa energía, ¿tá? Pero a su vez cambiarle la energía a esa persona, porque no es en balde cuando se nutre de nuestra energía, ¿tá? Si esa persona es un vampiro energético, si es una persona, positiva y común, nosotros hacemos un intercambio equitativo de energías y la balanza, digamos, se compensaría, ¿tá? Pero si la persona es un vampiro energético, en la realidad es cuando empezamos a sentirnos pesimistas, nos empezamos a sentir perdidos, sentimos como que, digamos, como que nos vamos planchando, como que, como que queremos huir, sentimos esa necesidad de huir, de un rechazo profundo adentro nuestro. Por supuesto que esto, cuanto más estamos interactuando con una persona así, termina haciéndonos daño a nuestra propia salud, no solamente a nuestro, digamos, campo áurico, a nuestros pensamientos, etcétera, etcétera, sino que directamente también nos hace daño a nuestra salud. ¿Tá? Y por esa forma tratamos de esquivarlos. ¿Tá? Hay formas de proteger nuestra energía, ¿tá? Pero a su vez hay veces que más que protegerla lo que hay que hacer es alejar a ese tipo de personas, o también en la psicología le llaman personas tóxicas. ¿Tá? Y vamos a entender, no solamente ese contagio, digamos, de esa energía se produce digamos, cara a cara, digamos, en la cercanía, en nuestro entorno, sí, también se puede producir a distancia. Vamos a entendernos, nosotros prendemos la televisión, ¿tá? Y empezamos a ver un sinnúmero de imágenes, ¿tá? Donde nos van contagiando, donde nos van tirando noticias desagradables, ¿tá?
es como vender la prensa amarillista. Entonces empiezan a basar esa programación en todo lo amarillo, en todas las desgracias. A ver, cosas tristes, cosas horribles. Entonces nosotros vamos absorbiendo, vamos cambiando nuestro pensamiento y vamos cambiando nuestra energía. Ni hablemos que además de la noticia, también hay películas. Si empezamos a ver continuamente películas de terror, películas digamos, de miedo, digamos, o al revés, películas cómicas, yo qué sé, documentales. Ahora sí, para un poquito porque me entró a tocarte el mail, no sé qué. Bah. Como yo les dije, la nueva tecnología, lamentablemente, acerca a las personas para bien y para mal. En esto estamos hablando de WhatsApp, Facebook, Twitter, es decir, todas las redes, Internet. Es una forma de intercambiar, de relacionarnos con otra persona. Y también, quieras o no, nos vamos también relacionando energéticamente. También nosotros compartimos emociones con ellos. Y a su vez esas personas comparten emociones con nosotras. Y esto es a toda hora, es continuamente. Estamos bombardeados por personas de todas las, digamos, de todo tipo de energías. Mónica habla. Buenas noches, Mónica habla. Vamos a entendernos que nosotros somos seres gregarios. ¿Y qué significa esto? Que de alguna manera nosotros necesitamos vivir en comunidades. Siempre la persona, digamos, vive en una comunidad, ¿tá? Y se comunica necesitamos la comunicación, ¿tá? Espera un poquito porque me siguen saliendo carteles y no sé qué es. Bueno, está. Vamos a entendernos que también nosotros podemos en algún momento de la vida haber sido, por determinados trances que hemos pasado, poder ser una persona tóxica para otro, ¿tá? Pero hay que comprender que estos comportamientos hay que cambiarlos, porque a los que más dañamos somos a nosotros mismos, ¿tá? Cuanto más polaridad negativa tenemos en nuestro pensamiento, más vamos a traer lo negativo, ¿tá? Hay cosas que de repente nosotros no nos damos cuenta, ¿tá? Pero que forma parte de, digamos, según como lo proyectemos, de una relación tóxica. Por ejemplo, lo más básico sería nuestra baja autoestima. Cuando nuestra baja autoestima empieza a influir en nuestro entorno, ¿en cómo? Porque si tenemos una baja autoestima, espera un poquito porque mi perra come manzana. Si nosotros tenemos una baja autoestima vamos a entendernos, y interactuamos, y nos vivimos quejando porque no nos entienden, porque no nos aceptan, criticamos, atacamos al otro, ¿tá? ¿Cuál es la lógica? Para que el otro se sienta peor que nosotros. Entonces, en vez de nosotros aumentar nuestra energía, nosotros la disminuimos, pero también disminuimos la energía del que está al lado, ¿tá? Otra forma es nuestra forma de comunicarnos, ¿tá? Nosotros podemos ser pasivos o agresivos, ¿tá? Y aunque parezca mentira, si bien es más dañina la comunicación agresiva, la pasiva también es dañina para nosotros, ¿tá? ¿Por qué? Porque al ser una comunicación pasiva, nosotros permitimos cosas que no tendríamos que permitir. Es decir, nos veríamos expuestos a no saber y no poder poner límites, ¿tá? Los límites siempre existen en toda relación, como también existe en una crianza, ¿tá? Los límites, nosotros tenemos que ser conscientes que el exigir límites... Vamos a apagar
la música, porque eso es lo que la tiene. Nosotros tenemos que saber poner límites, ¿está? Entonces, en la realidad, una comunicación, nosotros mismos, en la realidad no tendríamos que ser ni pasivos, pero mucho menos agresivos. Nosotros tendríamos que tener una actitud asertiva. ¿En qué sentido? Que además es necesario. ¿Por qué? Porque nosotros con una comunicación asertiva, nosotros vamos aprendiendo, vamos absorbiendo, va aumentando nuestra experiencia también, ¿tá? Y sobre todo, si hay un problema de baja autoestima, nosotros con una actitud asertiva, nosotros empezamos a aprender a no culpar al otro por las cosas que a nosotros nos pasan, aprendemos a dejar de quejarnos, a hacer en vez de quejarnos. Y sobre todo en la parte pasiva, aprendemos a no tragar emociones. Digamos, si una persona está continuamente intentando dañarte, no tenés por qué callarte. No ir al choque, es decir, no callarte, pero tampoco ir al choque. Simplemente le decís, mira, no, esto no es así, porque a mí me hace sentir, y hablas de tus sentimientos, así, así, así y así. ¿Está? No es preciso discutir, porque eso también nos quita energía, sino de una forma pacífica vamos expresando lo que nos duele o lo que nos disgusta, lo que nos molesta con respecto a ese tipo de, digamos, de la postura que está asumiendo la otra parte. ¿Tá? Vamos a entendernos que evidentemente que si la persona sigue insistiendo, ¿tá? en ese tipo de comportamientos, lo mejor para nuestra psiquis es alejarnos. Nosotros tenemos formas, ¿tá? Por eso yo les dije que este tema es importante también porque va enlazado de alguna manera al tema que le voy a seguir, que es el tema que más me preocupa, que es el ego. ¿Tá? Digamos, cuando nosotros tenemos una relación de entramos a un lugar y hay una persona que de alguna manera empieza a sentir que nos cambia el estado de ánimo, que nos va, digamos, porque ahora les voy a explicar que hay distintos tipos de vampiro energético. ¿Tá? Nosotros tenemos, digamos, evidentemente cuanto menos cercano es esa persona a nosotros, es más fácil de alguna manera protegernos y rechazar esa situación. Ahora, cuanto más cercano es a nosotros, es más complicado. ¿Tá? Entonces, el tema viene por ahí. ¿Tá? Hay un tema que yo siempre le digo le he dicho a amigos míos, si yo me siento bien, es muy difícil que alguien me desestabilice, ¿tá? Porque la felicidad no depende del otro, jamás nadie, tú no podés dejar, a ver, la felicidad es propia. Somos nosotros que construimos la felicidad, somos nosotros los responsables de nuestra felicidad. ¿Tá? Y si nosotros le damos el poder de la felicidad a otra persona, sea pareja, amigo, compañero de trabajo, lo que sea, nosotros perdemos parte de nuestra libertad, bien entendida esa libertad, ¿no? Por supuesto que una persona que tiene que cae en este tipo en forma continua, vamos a entendernos, porque yo les explicaba que hay gente que de alguna u otra manera capaz que fuimos vampiros en algún momento de nuestra vida, es decir, sin querer nosotros les tocamos la energía a otro, ¿tá? Y a ver, lo que está mal es, digamos, sabiendo que lo estamos haciendo, seguir persistiendo en esos comportamientos, porque a nosotros tampoco nos ayuda, nosotros no vamos a crecer, ¿tá? Entonces podrán hacer todos los ejercicios que quieran, ¿tá? Para poder, digamos,
trabajar sobre los chakras, para poder meditar, pero mientras que ustedes no aprendan a canalizar primero la energía, a canalizar la energía nuestra y la que vamos recibiendo, nunca van a poder sacar el jugo a esto, ¿tá? ¿Cómo rechazar o cómo ahuyentar a los vampiros energéticos? Bueno, primero que nada, evidentemente con un diálogo, pero ese diálogo tiene que ser asertivo. A ver, no puede ser un diálogo de ataque, no podemos arrancar el diálogo diciendo porque tú hiciste esto o hiciste aquello, porque si no entraríamos en un diálogo de sordos. La postura la expresamos de manera sincera, respetuosa con el otro. Y en lugar de acusarlo, nosotros vamos a intentar dialogar con esa persona. Hasta, si se quiere, ser asertivo con ella. Ahora, ¿qué pasa? Evidentemente, si vemos que esto no funciona, lo mejor es tener el mínimo contacto posible. Lo segundo es aprender a decir no. Yo ya se los dije, el tema de los límites. Nosotros tenemos problemas para marcar límites, tanto en nuestra relación de pareja como en relaciones de amistad. Pensamos que el decir no, el marcar un límite, es ser mala persona. Y no es ser mala persona. Nosotros tenemos que vencer esa predisposición que tenemos de que, a ver, porque acá va también un poquito el ego metido acá, que piense la otra persona, pero si yo le digo que no, va a pensar que soy una mala persona. Bueno, pero a ver, nosotros no somos dueños del pensamiento, de los pensamientos de la otra persona, pero tampoco, si por, a ver, el que pensará, nosotros nos dejamos manipular nuestra energía, el problema es nuestro. Siempre el problema es nuestro. Nosotros, cuando trabajamos con espiritualidad, no trabajamos sobre la espiritualidad del otro, trabajamos con nuestra propia energía, con nuestra propia canalización. Entonces hay muchos vampiros que se alimentan de eso que nosotros, digamos, nos cuesta plantear esos límites. Entonces, ¿qué pasa? Al aprender a poner límites, nosotros empezamos a tener un rol somos protagonistas de nuestra propia vida. Dejamos el rol de víctima para ser protagonista, y comenzamos a tomar nuestras propias decisiones, para bien o para mal. Esto es como cuando comenzamos a caminar. A ver, vamos a tener alguna caída, pero tenemos que aprender a caminar. Es necesario en nuestra evolución, desde el niño, desde bebé, hasta lo que hoy somos. Entonces, ¿qué pasa? Como yo les dije, así como hay personas que mantienen un diálogo activo-pasivo, también hay vampiros pasivos y activos. El pasivo es el que se queja de todo, nada lo ve bien. A él todo le pasan cosas malas, que no se lo merece, que el mundo es malo con él. Vive contándote desgracias, le pasa lo peor de lo peor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empezás a tener un diálogo asertivo, de tratar de demostrarle que nosotros somos imanes, y atraemos lo que estamos creando, es decir, creer para crear. Yo siempre se los dije esto, creer para crear. Entonces, cuando nosotros intentamos, la persona no quiere cambiar, nosotros no podemos obligar a cambiar a una persona, porque nosotros estaríamos rompiendo el libre albedrío de esa persona. Entonces, lo mejor es
yo no puedo convivir con esa persona de esta forma, entonces me alejo. Intenté el diálogo asertivo, intenté ayudarlo, no quiso, le respeto, ojo, ahí está el tema, le respeto el libre albedrío, todos tenemos distintas formas de ir evolucionando. De alguna forma o la otra, yo no creo en la involución. Nos cuesta, puede costarnos más o menos la evolución. Buenas noches, Adrián. No sé, hoy me salió un cartel, creo que no sé qué era. Le di que sí y no sé qué era. Eras vos, pero no sé qué era. Entonces, el problema vuelve a pasar lo mismo de siempre. ¿Qué pasa cuando esa persona que es un vampiro pasivo, que nos vive ametrallando con enfermedades, con desgracia, con su baja autoestima, etcétera, etcétera, y nosotros, seguro, está en nuestro entorno cercano, no podemos de repente alejarnos, entonces lo que hacemos en ese caso, el alejamiento no es posible, creamos una barrera emocional en nuestra mente. ¿Tá? Ese es el tema. En los trabajos o en la familia, porque en los trabajos tampoco podemos elegir el compañero que se nos sienta al lado, pero sí podemos crear una barrera emocional para que esa energía negativa no nos llegue y que no nos trastoque nuestra energía positiva. ¿Tá? Entonces, cuando empezamos a sentir, y se me cayó la bombilla, cuando empezamos a sentir que esa energía se nos está yendo, nosotros entonces empezamos a utilizar afirmaciones positivas, por supuesto, y usamos nuestro poder de la mente para empezar a no perder el control. Y no entrar en ese juego que los únicos que salimos perdiendo somos nosotros mismos. Porque vuelvo a repetir, la felicidad es nuestra. Nosotros no dependemos de otras personas para la felicidad. El que crea que la felicidad depende de otra persona, ya empieza a dejar, le da un poder. Y ojo que vamos a entendernos que yo acá no hablo de amor de familia. Yo, por ejemplo, a ver, yo vivo con mi madre, la adoro, la amo, somos muy amigas, pero no significa que mi felicidad dependa de lo que mi madre me dé. Mi felicidad depende de mí. Entonces, de esta manera, ambas usamos un 100% de nuestro ser para fomentar una relación que es equilibrada, y que, para un poquito porque tengo que apurar este tema, que es equilibrada, y en la cual ambas crecemos y nos nutrimos. Entonces, yo como les decía, ¿qué estás haciendo, mía? Yo como les decía, hay distintos tipos de vampiro energéticos, emocionales. Y puede estar en nuestro entorno o puede estar alejado. Lo que sí hay que tener claro que esos vampiros energéticos, lo que continuamente están generando, plantando, sembrando, es malestar por donde pasan. Eso es una cosa que les tiene que quedar clarísimo. Evidentemente, cuando, digamos, si sembrás cardo, no podés cosechar rosas. La vida de ellos también se convierte en lo mismo que están sembrando, en discordia, en discusiones, en peleas, porque eso es lo que va generando. Y eso, vamos a entendernos, por eso también en la psicología se estudia el tema porque, ¿qué pasa? Tiende a separar vínculos esto, porque, por ejemplo, tanto el vampiro pasivo, que es el que se vive quejando de todo, que a él le pasa todas las cosas malas, que no tiene la culpa, que no se responsabiliza de una forma o de otra de su propia vida, y que la culpa de todo lo malo que le sucede es por culpa de los otros,
tiende a fomentar Luis Marrero. ¿Cómo sabemos si nosotros somos uno? Luis Marrero, te comento, te das cuenta enseguida. Si tú precisás, ¿tá? Digamos, si tú precisás para energizar, para lograr energía o para sentirte bien, bajar la energía de otra persona, ahí lamentablemente sos, aunque sea inconscientemente, ¿tá? Y reitero, a veces lo fuimos, ahí sos vampiro energético, ¿tá? Y a ti te hace más daño de repente que al otro, ¿tá? Porque el otro, a su vez, cuando se aleja de ti, él es generador de energía. En cambio, tú necesitas eh, absorber esa energía, no sos creador de tu energía. No sé si te quedó claro, Luis. Nosotros cuando nos estamos al lado de una persona que es un vampiro energético, se va formando un halo de mala energía. Digamos, es más, nosotros hemos entrado a algunos lugares que sentimos esa energía densa, ¿tá? Nos sentimos pesados, un ambiente muy cargado, digo, no sé si les ha pasado. A mí me ha pasado mucho. Hay gente que es más sensitiva a todo lo que es energía. Es más, hay gente, ¿tá? Y yo soy una, por ejemplo, y no quiere decir que, a ver, vamos a entendernos, ni un escalón arriba ni un escalón abajo, simplemente somos muy sensibles a todo lo que es energía. Yo, por ejemplo, la otra vuelta se me acerca una amiga, la voy a tocar, sentí un golpe de energía, eh, pero les juro que lo sentí. Siento la estática, la siento mucho, ¿tá? Continuamente, es decir, no solamente con personas, por ejemplo, lo que es estática, yo tengo la siento enseguida, ¿tá? Pero Luis, ojo Luis, no, mirá que no, vamos a entendernos. Esto tú, de a poquito, si vos vas agarrando los vivos para atrás, yo pensé a enseñarles a trastocar, está bien, a cambiar pensamientos, ¿tá? Porque, ¿qué pasa? La peor manera para no generar energía es precisamente cuando te alimentás continuamente de pensamientos negativos, ¿tá? Entonces hay, digamos, yo se los comentaba, por las dudas que alguien no lo haya visto, nuestro cerebro, a pesar de que es una máquina muy compleja, ¿tá? En la realidad ocupa un pensamiento por vez, ¿tá? Nosotros, a ver, yo tengo un problema y me centro en el problema, pero en forma negativa, continuamente. Pa, pa, estoy pensando en eso. Ahora, ¿qué pasa si yo cuando estoy mal, en vez de centrar mi pensamiento en lo malo que está el día, no, me pongo a pensar en algo hermoso que me haya pasado, en días anteriores o hace lo que sea? Entonces centramos nuestro pensamiento, lo ponemos en algo positivo y ya automáticamente nosotros, hasta sin querer, se nos va dibujando una sonrisa. Eh, hola Sandra, me dice Claudia Rospide, da Rospide. Se nos va dibujando una sonrisa, vamos cambiando la polaridad, nos vamos sintiendo distinto, vamos sintiéndonos más optimistas, ¿tá? El vampiro energético, otra de las cosas, es que es pesimista, ¿tá? Por más que absorba energía de otro, no deja de ser una persona pesimista, ¿tá? El estar conviviendo y el estar interactuando con un vampiro energético a nosotros nos trae, nos genera una alta cuota de estrés y evidentemente una fatiga emocional, porque nos tenemos que estar protegiendo, porque por ejemplo, si una persona es, ya les digo, a nivel de psicología le llaman personalidades tóxicas. Si hay una persona, nosotros estamos conviviendo con una persona que está continuamente pasando lo que nosotros estamos diciendo por un cernidor, ¿tá? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que cuidarnos y tenemos que estar pensando lo que vamos a decir, ¿tá?
No tenemos una libertad de lenguaje y ni siquiera tenemos una libertad de repente, al expresarnos mal, de poder pedir perdón. Porque sabemos o sentimos que puede venir una reacción atrás de nuestro pensamiento. No tenemos libertad de expresión. ¿Tá? Entonces, las emociones de esa persona, quieras o no, se nos van contagiando. Así como cuando entramos en un lugar que hay un jolgorio, que hay fiesta, que hay reunión, nosotros entramos a divertirnos, a bailar. Bueno, lo otro también se nos contagia a nosotros. ¿Tá? Entonces, lo mejor es o un diálogo asertivo en primera instancia, porque, a ver, vamos a entendernos que vuelvo a repetir, hay gente que no se da cuenta que está bajando nuestra energía, ¿tá? Que no se da cuenta. Cuando nosotros les empezamos a explicar, pero no desde el ataque, sino cómo nos sentimos, la persona le estás dando la posibilidad de interactuar con nosotros y cambiar su relacionamiento. ¿Tá? Bueno, pero esto está muy bueno lo que pone Luis Marrero. Luis Marrero dice, me pasa que no creo ser vampiro, sino todo lo contrario, genero empatía y parte de esto es porque siempre busco defender lo bueno, pero esto desgasta mucho. ¿Qué hago? ¿Me guardo lo que siento o pienso y para poquito y listo? Luis Marrero, acá entra un tema que yo le iba a hablar con respecto al ego. ¿Tá? Nosotros, está bien ser empáticos, ¿tá? Está muy bien ser empáticos. De hecho, nosotros en cualquier relacionamiento, cuando es sano, cuando es equilibrado, nosotros también crecemos como personas, ¿tá? Porque aprendemos vivencias de otra persona y nos va cambiando, quieras o no. Nosotros somos no sé si, como un calidoscopio, ¿tá? No sé si saben lo que son. Entonces va girando y esos cristales se van acomodando. Y nosotros vamos formando con los mismos cristales otros, otras imágenes. ¿Tá? Nosotros al ir interactuando vamos absorbiendo vivencias de otras personas. Nosotros en la realidad somos una mente universal. ¿Tá? Eh, Defínanla como decía, yo cuando hablo del ego, nosotras a veces nuestro ego nos lleva a creer que nosotros tenemos que siempre, siempre, siempre empatizar, siempre defender. A ver, Luis, tú no eres, tu tarea no es, a ver, tu tarea, Luis, no es defender a nadie. ¿Tá? Tu tarea, digamos, si se quiere espiritualmente, es tu transformación, tu crecimiento. ¿Tá? Cuando, digamos, que tú seas, si se quiere, capaz que está mal dicho, con tus cambios, ser tú mismo un ejemplo a la otra persona. ¿Tá? Pero digamos, ojo que no entres en un tipo de, digamos, de relación pasiva, ¿tá? Es decir, que el vampiro te esté usando a ti para generar esa empatía, para agarrarte, tenerte agarrado en esa empatía. No sé si me entendiste, Luis Marrero. Hola Lorena Ivonne López. Buenas noches, Reina. Eh, Vamos a entendernos. Los vampiros, evidentemente que se nutren de esa energía, digamos, emocional. Manipulan. Hola Vichy, ¿cómo andás, Lorena? Emocionalmente manipulan a la persona que es, digamos, vamos ahora llamarla víctima, pero en la realidad no hay víctima ni victimario. ¿Tá? Manipulan esa energía para alcanzar la meta, para lograr hacer, digamos, tener logros. ¿Tá? Esto, a su vez, ¿se acuerdan que yo en charlas pasadas hablé de los manipuladores? ¿Tá? Es otra de los temas que nosotros
tenemos que tratar sobre nosotros mismos, ni dejarnos manipular, ni manipular. ¿tá? Porque nosotros a su vez vamos cambiando nuestra energía, nuestras polaridades, pero también la del otro. ¿tá? No. Vamos a entendernos que en todo el vampiro emocional, ¿tá? En todo el vampiro emocional, y por eso Luis Marrero, acá viene el tema de, ay, mi vida, me suena familiar, acá está Marrero el tema, el vampiro emocional no siente empatía, ¿tá? Le falta totalmente la empatía, no siente empatía, es al revés, tiene muy poca empatía, se muestra claramente, es una persona claramente egoísta, utiliza a la otra persona para vaciar todo lo que es su negatividad, pero no repara, no se preocupa por el malestar que le está haciendo a la otra persona, no se preocupa. Hola, para Marta Fuentealba, hola, un saludito Marta. No se involucra con la otra persona, no le importa los sentimientos de la otra persona y menos le importa el desazón que le produce estar, digamos, cuando está siendo atacado energéticamente. Y acá viene, porque hay, como yo les dije, vampiros energéticos pasivos y activos. El activo es, por supuesto, un vampiro energético que es agresivo. ¿tá? Adentro de ellos está, por ejemplo, la personalidad, no me acuerdo la palabra, criticona, digamos, los que critican. Están continuamente buscándole, hola Mónica Olivera, es así, sí, es cierto. La personalidad que critica, que está todo el día criticando, ¿tá? Y que acá vamos a entendernos que también hay un tema de espejo en todo esto. ¿tá? Nosotros rechazamos muchas veces en el otro lo que nosotros mismos nos molesta. ¿tá? Lo que pasa es que es más fácil atacar al otro que mejorar nosotros mismos, porque lleva mucho trabajo en nosotros poder ir subiendo escalones en nuestra personalidad. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a criticar todo lo que haces, nada está bien, siempre estás equivocado, lo que haces lo haces mal, es decir, siempre busca ponerse en una posición de desigualdad que tú sos inferior a él. Por supuesto que la lógica es que él está por encima tuyo y ninguna relación puede existir si no hay un equilibrio, ¿tá? Si no está la dualidad, si no está el nivelada la relación. ¿tá? Cuando empezamos a estar con una persona así, tanto sea del ámbito laboral, de pareja, lo que sea, lo único que escuchás es un grillo en el oído. Lorena, este vivo lo podría dedicar. Haz lo que quiera, Lore. ¿Qué pasa? Si nosotros, es un grillo que tenemos en el oído, es un grillo, nada le falta. Es continuamente porque hagamos lo que hagamos, porque además nosotros tendemos, lamentablemente, gracias al ego, tendemos a intentar de alguna manera adaptar nuestra personalidad usando máscaras socialmente a esa persona. Peor error. ¿Por qué? Porque dejamos de ser nosotros para convertirnos en algo que no somos, ¿tá? Para satisfacer a un vampiro energético que jamás va a estar de acuerdo por más que haga lo que quiera. ¿tá? Entonces, ¿qué pasa? Es crítica tras crítica tras crítica. Y tienden a una cosa, cuando nosotros en algún momento nos rebelamos, ¿tá? Que decimos, no, esto no es así, y le cuestionamos la actitud, entra, porque vuelvo a entendernos que también son hartos manipuladores,
¿tá? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la primera respuesta? Empieza a atacar por el lado del sentimiento. ¿Por qué? Porque te dice, sí, yo te lo dije, pero porque yo quiero lo mejor de ti, porque yo espero lo mejor de ti, porque tú tienes que cambiar para mejorar. Es que el vampiro energético no genera energía, es una persona negativa continuamente que está generando energía negativa. Al generar energía negativa lo que está haciendo es atrayendo energía negativa a ellos. ¿Tá? Y esto no es una cosa que a ver, que lo invente, hablen con un psicólogo también, porque ambos, tanto la parte espiritual como la psicología, también estudian estos temas. El tipo de vampiro, este tipo de vampiro, es intransigente. Chao. Siempre tiene la verdad en todo. Si no puede imponerse, digamos, si tú de alguna manera te rebelas, bueno, ahí empieza a empeorar la situación. ¿Por qué? Porque empieza a ponerse irritable, porque tú no podés permitir, la persona no puede permitir que tú te rebeles a su dominio, porque ese es en la realidad el tema. Una relación dominado-dominante. Es una relación desigual. Entonces, también puede existir el espejo, es decir, ¿qué hacer? Entrar a contagiarnos de eso, ¿tá? Como una forma de defensa, empezar a usar la misma táctica. Sí, Lorena, son personas que coaccionan, por supuesto. Usan cualquier tipo de herramientas necesarias, ¿tá? Para, digamos, cambiar nuestra energía. ¿Tá? Eh, Esto vendría a ser, después está, por ejemplo, la otra personalidad, que es la personalidad pesimista. ¿Tá? Yo ya se los dije, estos son los pasivos. Eh, es el pesimista empedernido, que todo lo ve mal, ve el medio vaso vacío, ve tres problemas a una solución, es decir, está todo el día buscando problemas. No es una persona, digamos, eh, y acá, a ver, es como que imposible, porque por más que tú quieras dialogar y tener un diálogo asertivo y decirle que está siendo pesimista, en la realidad se va a defender y decirte que la existencia, por ejemplo, no vale la pena. Entonces entra en una relación en lo cual lo que busca es que tú lo protejas. ¿Tá? Esa es la realidad. Vamos a entendernos. Y acá está. Porque yo dije que psiquis va unido a la parte espiritual. Porque si bien la parte espiritual trata eh, las dos facetas, ¿tá? ¿Por qué? Porque el que cae en estas prácticas también espiritualmente tiene la energía alterada, ¿tá? Pero la parte psicológica, por eso yo hablo hablan de personas tóxicas, ellos tratan a la persona, digamos, entonces, que está sufriendo este tipo de problemas. Entonces, el psicólogo te va a dejar hablar y no te va a decir, tú tenés que cambiar al otro. No, los cambios vienen de uno. ¿Tá? Y, digamos, y lo que es la espiritualidad, el cambio también viene de uno. En la realidad, en todo orden de la vida, el cambio empieza por uno. ¿Tá? Después está otra forma, digamos, otra personalidad, digamos, otro vampiro energético vendría a ser las personalidades catastróficas. Están todo el día, a ver, hablando de guerra, desgracia, huracanes, enfermedades, hecatombe, no sé, la vida de ellos es una apocalipsis. ¿Tá? Entonces, este tipo de vampiros cree firmemente que tienen que estar
Lorena, lo que pasa es que ese es el tema. Eh, ¿Cuál es el tema? Esa persona no es, vuelvo a repetir, esa persona no puede generar energía. Necesita, ¿cómo evitar, Manuel, un vampiro energético? En primer lugar, yo ya lo expliqué hoy, un diálogo, primero el diálogo asertivo, ¿tá? ¿En qué sentido, Manuel? Eh, no, no decirle lo que está haciendo mal él, ¿tá? Sino decir cómo nos sentimos nosotros ante esa persona, ¿tá? Porque nosotros tenemos que decirle, mira, a mí esto me duele, me molesta, me deprime, lo que sea. Cómo nos sentimos, manejar, aprender a manejar nuestros sentimientos y nuestras emociones, aprender a comunicar nuestros pensamientos y nuestras emociones. Cuando el diálogo asertivo no es posible, porque ojo que yo ya dije que hay gente que es totalmente agresiva, ¿tá? Lo mejor es, lamentablemente, o si no es el entorno íntimo, alejarnos. Y si es el entorno íntimo, empezar a poner barreras emocionales. ¿Tá? A ver, Manuel, si tú ves que con una persona no se puede dialogar, porque no hay un diálogo posible, no dialogar, pero tampoco permitirnos que la forma de ser la persona nos cambie la nuestra. No tiene por qué ser, a ver, acá se podría hablar de la persona narcisista. ¿Tá? Eh, la persona narcisista es una persona que compartiría muchas cosas con un vampiro emocional y a su vez, al mismo tiempo, perdón, yo esto porque digo, pero no hay una condición psiquiátrica y se me fue. No me hice nada, Manuel, ni te rías, me lo lavé, nada más. Buenas noches, Javier García. No me hice nada, Manuel. Digo, la verdad, honestamente, no he tenido tiempo ni ir a la peluquería hace como, no sé, un mes o dos, tres o tres, ya no me acuerdo cuánto dije que iba a ir a la peluquería a cortarme, ¿no? Este, Lorena, te estaba explicando. Psiquiátricamente podemos hablar de distintos tipos de personalidades que son sociópatas. Vamos a entendernos, porque es una sociopatía y se me oscureció, me aclaró esto. Parece que tuviera un halo de luz arriba de la cabeza, nada que ver. Este, y son, por ejemplo, a ver, las personas narcisistas, el psicópata, y hay otros tipos de sociópatas, la personalidad border, ¿tá? Etcétera, etcétera. ¿Tá? Pueden, sí, como no, evidentemente son personas tóxicas, son personas que tienen que recibir un tratamiento, porque de alguna manera falta una regulación hasta a veces química, por ejemplo. La persona bipolar necesita una medicación que le regule, digamos, la parte química de su cerebro. ¿Tá? No, Manuel, está todo bien. Sí, sí. Por eso yo te dije, los vampiros emocionales o energéticos, ¿tá? No, psicológicamente se le llama emocional. Para la parte espiritual es energética, porque va modificando nuestra energía. ¿Tá? Son precisamente, también por ello son llamados personas tóxicas. ¿Tá? Yo una vuelta creo que si no me equivoco arranqué también con ese tema de la personalidad tóxica. Y acá viene otro tipo de vampiro que es ojo que puede haber distintos tipos, puede haber un cambio, una correlación entre ellos. Estaría la persona quejosa y la víctima. La persona que continuamente a mente quejarse de todo es la víctima y de todo. A ver, yo soy así. Ah, por Dios, yo soy así por la infancia que tuve, por mis padres, a ver, por la situación económica, por el país, por el trabajo, es decir, no, eh, no, es muy difícil, a ver,
encontrar un apoyo emocional en ninguno de ellos, pero menos sobre esto. ¿Tá? Eh, Vamos a entenderlo, menos que menos. Porque ¿qué pasa? No podés encontrar un apoyo emocional en una persona así, porque en la realidad los problemas de ellos siempre van a ser mayores que los tuyos. Entonces, digamos, ellos son más, los problemas de ellos son más importantes que los tuyos. ¿Tá? Eh, Esa persona está contigo, descarga todos sus problemas, te deja todo hecho, después se va y agarra a otra persona y le hace lo mismo. ¿Tá? Va generando ese tipo de vínculo. ¿Tá? Y después está el, digamos, no sé si es el peor de todos. ¿Por qué peor de todos? Ninguno es peor que ninguno, pero este es por el tipo de reacciones que tiene, que es la personalidad agresiva. ¿Tá? El vampiro. ¿Y por qué me quedó un halo en la cabeza si la luz yo no la cambié? A ver ahí. No. Bueno, está, aguanten, lo lamento, gente. Eh, Cuando es una persona que no sabe, digamos, que reacciona en forma violenta. Es decir, si tú le decís o haces algo que a él no le parece bien, o a ella, perdón, a la persona no le parece bien, ya va a desencadenar una serie de sucesiones de furia. Hasta a ver, lo inverosímil, un gesto que ella que la persona lo puede interpretar mal, o una palabra que lo puede interpretar mal. Entonces, ¿qué pasa? Las reacciones de esa persona son desproporcionadas. Eh, entonces, ¿qué pasa? Para tender a evitar tener un problema con ese tipo de persona, nosotros estamos continuamente filtrando lo que hacemos, es decir, cuestionando, autocuestionándonos y no dejar una fluidez de relación. ¿Tá? Porque además vamos a entendernos que estar al lado de una persona, que nosotros tenemos que medir todas las palabras, todas las reacciones, todo el lenguaje corporal nuestro, todo lo que hacemos es, a ver, psicológicamente para nosotros es devastador. ¿Tá? Este, Al final termina agotado. ¿Tá? Y más si convivimos con un familiar así. Es todavía aún peor porque el entorno es muy cercano. Buenas noches, no sé quién. Todos los sábados, Luis Marreros, de 9 a 22, de 21 a 22:30. Todos los sábados estoy hablando con respecto a este tema. Este, Porque creo que, digamos, eh, a ver, hagas o no hagas meditación, que sería interesante que a ver, yo ya también expliqué que nosotros de una forma o de otra todos meditamos en algún momento, aunque sea sin darnos cuenta. ¿Tá? Pero además para nuestro diario vivir, cuando nosotros vamos encontrando esos semáforos en rojo que nosotros tenemos que evitar, ¿tá? Porque nosotros nos fijamos en qué comemos. ¿Tá? A ver, nos fijamos en nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo sea flaco o que se asemeje a un canon de belleza, pero no nos preocupamos, ¿tá? Cómo es nuestro interior, ¿tá? Y digamos, el esqueleto, este cuerpo, esta investidura que nosotros tenemos, en la realidad envejece, ¿tá? Envejece, ¿tá? Y lo que nos queda, ¿tá? Que en la realidad es lo que realmente nunca se han encontrado con personas que decís cómo brilla esta persona y de repente o nunca escucharon el dicho la suerte de las feas, ¿tá? La desea las más bellas o algo así decía. Bueno, y pues esa persona cultiva el interior, ¿tá? No se preocupa tanto del exterior, ¿tá? Eh, Todo va unido. Yo les explicaba que además, por supuesto, nos va afectando. El sábado pasado o el anterior, no me acuerdo, les hablé de la glándula pineal. Les dije que no es todo un tema perdón, no es solo un tema espiritual, sino que es un tema médico. Que nosotros cuando nos vamos afectando, nos va generando estrés, nos cambia la parte metabólica, nos cambia el sueño, nos cambia toda la parte nuestra del organismo. ¿Tá?
Y por último tenemos un vampiro. A algunos les va a llamar la atención porque yo la otra vuelta había hablado de personalidades tóxicas, porque encaré este tema por el lado psicológico. ¿Tá? Y comparten, vuelvo a repetir, lo psicológico con lo espiritual. ¿Tá? No están aislados. Este, y hablaba también de la personalidad agresiva, de la víctima, del especulador. Para Adrián Chapa dice, mañana no estarán al aire, marca registrada. Hacer es la mejor manera de decir. Simplemente Karina, las noches de Fede, repito, no estarán en vivo. Ta, Adrián Chapa mañana, por un tema de trabajo, voy a pasar este anuncio, no va a estar haciendo el vivo y la señora, para porque hoy estoy tampoco va a estar haciendo el vivo del programa de abogacía. Yo no puedo prometer nada, pero yo le pedí permiso a Adrián para ir, en todo caso, haciendo eh, un programa, por supuesto, sin proselitismo político, con respecto a el tema de las elecciones, de cómo va el tema de los escrutinios, etcétera, etcétera, etcétera. Hablar un poquito cómo se van conformando las cámaras, ¿tá? Eh, porque vamos a entendernos que las elecciones de mañana son legislativas, más que nada legislativas. ¿Tá? Va a haber un tetrapartidismo, entonces, digamos, cómo se van conformando. Por ejemplo, hay departamentos, cuántos senadores corresponde a cada departamento. Eso corresponde a cada habitante. No voy a seguir cortando este tema porque si no quedan ustedes con el tema por la mitad. El tema del ego, veré, se va... Ahora lo voy a empezar para que entiendan. Hay un ego yin y un ego yang también. ¿Tá? Hay que equilibrar el ego, primero que nada hay que tratarlo, hay que aprender, pero en la realidad hay un ego bueno y hay un ego malo, y también hay un ego yin y un ego yang. ¿Tá? Y todo eso hay que equilibrarlo. ¿Tá? Nosotros tenemos que equilibrar los egos para eh, primero, para que nuestras relaciones sean fluidas. Segundo, para aprender a que hay cosas que cuando nosotros tenemos equilibrado el ego, a nosotros no nos cambia, no nos emocionalmente no nos modifica un hecho. ¿Tá? Y bueno, y las últimas dos personalidades que vendrían a ser sería la sarcástica, ¿tá? Que evidentemente digamos, manejaría, a ver, es una fuente de problemas, de malestar. ¿Por qué? Porque está continuamente respondiendo en forma sarcástica, por supuesto desde la humillación de la otra persona, tirando dardos envenenados si se quiere, mientras que por supuesto se pone en la posición de que es una broma. ¿Tá? Lo mío es una broma. Como decía, por ejemplo, Susana Jiménez, no me olvido más, que decía, con el humor siempre me la encajan. ¿Tá? Con el humor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú reaccionás, te dice, ah, pero te lo tomaba mal, era tan solo una broma. Entonces, esos comentarios que son agresiones, ¿tá? Digamos, para un poquito, Estela Lemes, hoy está Lore, sí, después que yo. Lore siempre está que para Lore empieza a las 22, a las 22:30, Estela, siempre, ¿tá? Yo le dejo el espacio siempre a ella, ¿tá? Cuando tú empiezas a interactuar con esta persona, evidentemente que si no tenés la autoestima muy bien trabajada, te la deja así, por los suelos. Te termina agotando energéticamente. Estás continuamente todo el día con un escudo tratando de defenderte de ese tipo de personas, ¿está? Y espera un poquito que tomo un mate.
Y por último está lo que vendría a ser el pusilánime, el que no puede hacer nada, que todo le sale mal, es un tipo de víctima, pero manipulando, ¿tá? Como lo hace, digamos, como que todo le hace mal. Entonces, ¿qué pasa? Primero que una persona que pasa desapercibida, es un vampiro que pasa desapercibido, ¿tá? Es medio un ente anónimo, digo yo, que está pululando de repente, por ejemplo, en una oficina, son seres desválidos, que necesita, que no pueden desenvolverse por sus propios medios, entonces se te va enroscando en ese juego, donde manipula tu ego, ¿tá? Tu ego, y ahí entramos en otro problema, porque nos desequilibra de dos formas, energéticamente, y nos aumenta, nosotros compensamos ego. Hasta acá más o menos quedó este el aclarado esto. Eh, bueno, cómo se comportan, ya se los fui diciendo, cómo zafar también se los dije, y ahora vamos al tema que hoy me atañe. ¿Tá? Eh, ¿Qué es el ego? Lo habrán escuchado, habrán dicho, pero el ego, sí, sí. Eh, lo escuchan todos los días mil veces por día. Esa persona es una egocéntrica, esa persona tiene demasiado ego. ¿Está seguro? A ver, todos creemos saber qué es el ego, pero en la realidad a veces tendemos a confundir ciertos conceptos. Hay personas, nos ha pasado, que nosotros interactuamos con personas que a veces siempre tienen la razón, siempre tienen la respuesta a cualquier, eh, a todo. Siempre sabe de lo que opina, es un opinólogo profesional y siempre, por supuesto, su opinión es más valedera que la otra persona en cualquier circunstancia. ¿Tá? Así le sea demostrado que esté equivocado, jamás esa persona va a demostrar que va a decir que está equivocado. ¿Tá? Eso es, por ejemplo, este ejemplo que yo les puse, es el claro ejemplo de una persona con un ego desmedido. ¿Tá? Eh, y me van a preguntar, ¿qué es el ego? ¿Tá? El ego, del latín, es ni más ni menos que la palabra yo. ¿Tá? Para la psicología es una instancia psíquica a través de la cual un individuo se reconoce como yo. ¿Tá? Es la conciencia, es mi conciencia de mi propia identidad. Yo soy la conciencia de mi propia identidad. Y acá viene un tema que a veces eh, hay una confusión entre mi conciencia de mi propia identidad y mi conciencia de lo que yo, de mi investidura, por decírtelo. Nosotros empezamos a decir, porque yo soy médico, o yo soy es decir, nos definimos por una profesión, nos definimos, nos definimos como lo que es nuestra realidad, ¿tá? Y en la realidad, nuestro yo es la suma, ¿tá? de nuestra propia conciencia y todo lo demás, pero principalmente es la suma de nuestra conciencia del yo. El tema es que es medio difícil de comprender que de todo lo que les estaba explicando, en la realidad el ego vendría a mediar o estar en el medio de lo que es la realidad, es decir, de lo que nosotros
convencionalmente, mundanamente somos, y los ideales, digamos, los ideales que tenemos, eh, digamos, el super yo, ¿tá? Es decir, nuestro mundo ideal, nuestra parte, lo que nosotros comprendemos como moralidad, y el psicólogo le llama un instinto del ello, ¿tá? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que integrar, el psicólogo integra todo eso para que, digamos, al integrarlo, no, ir... Sí, sí, yo sigo teniendo problema con la luz esta, no sé por qué. Eh, Queda integrado. Por ejemplo, yo les dije el ello. El ello, ¿a qué le llama el psicólogo? Sigmund Freud definía al ello como lo que era deseos e impulsos de una persona. ¿Tá? El super yo o el superego, ¿tá? Sería la parte moral y las reglas de la sociedad. Y el yo es el equilibrio entre el super yo y el ello, es decir, eh, todos los aspectos que nos permitirían satisfacer nuestras necesidades, pero respetando las reglas que establece una sociedad. ¿Esta parte la entendieron? Yo sé que es media compleja. ¿Tá? Esto cuando hablo de la parte psicológica, pero que también espiritualmente más o menos es lo mismo. Nosotros no podemos ir por la vida para sentirnos bien dañar a otro, porque tampoco lograríamos sentirnos bien, porque vamos generando, primero que nada, energía negativa que la vamos a recibir después. ¿Tá? Sábado 21 horas, no es... ¿A quién le responde? Ah, perdón, Adrián, está. Eh, los psicólogos, evidentemente, ¿tá? Por eso es tan importante, no solamente para la parte espiritual, para los budistas y todo lo demás, el tema del ego y el apego, ¿tá? En los budistas, sino que para los psicólogos también es importante controlar ese ego porque digamos, para mejorar nuestra salud. ¿Tá? Hay estudios que demuestran que una persona que, digamos, que siempre quiere tener la razón, ¿tá? Le afecta en todo en su entorno, lo va alejando de vínculos. Sí, bueno, termino el concepto y el sábado que viene yo arrancaría con ego, ¿tá? Desde la óptica del psicólogo y también desde la óptica espiritual, y van a encontrar que ambas convergen. Porque hay una cosa que además yo les quiero comentar, que para el filósofo, no sé si alguna vez se dieron cuenta que hay muchas cosas que son con filosofía y ponen una pirámide, porque todas, el filósofo va, no sé, el filósofo va integrando todas las ciencias hasta llegar a la cúspide, ¿tá? De esa, de esa, de esa pirámide. Y, por supuesto, la psicología también quedaría en eso, ¿tá? Por otra parte, también, las personas que no saben controlar su ego, que están continuamente a la defensiva e imponiendo eh, su pensamiento, suelen ser, evidentemente, son fuente de conflicto en cualquier familia, en cualquier ámbito, en un trabajo. Entonces, tienden a perder empleos, tienden a perder vínculos, se producen procesos de aislamiento y perjudica, además de a sí mismo, también perjudica a los demás. ¿Tá? Bueno, este tema del ego yo lo voy a hablar el sábado que viene en profundidad, porque vuelvo a repetir, hay también un ego positivo, ¿tá? Y hay un ego yin y un ego yang, y esto le importa al a Marrero, que justo me hablaba de esto, y acá está justamente en juego el ego yang, ¿tá? Yo esto lo voy a hablar el sábado que viene, les deseo
un buen fin de semana. Mañana, si, si no se me complica la cosa, voy a estar, pero no con este tema de espiritualidad, voy a estar o capaz que sí, si no hay datos tempranos, capaz que adelanto algún temita. Mañana en la hora, para que les digo, a ver, Adrián, tirame una línea. ¿Cuál era el horario que no? Para un poquito porque hoy los veo todos los cartelitos. Para un poquito. Bueno, no estará en el área de marca registrada. Adrián, ¿cuál es el horario de marca registrada? Creo que si yo no me equivoco era la 21 hora de mañana. Bueno, no me acuerdo. Ahora Adrián lo va a poner, entonces yo podría poner un adelanto de cómo se van desarrollando las aperturas de urna y sobre todo ir explicándoles cómo se irían, no por supuesto cómo se va conformando por partidos, porque digo, sin tener, pero sí por cuántos senadores corresponde a cada departamento. Un saludo a todos, mañana nos vemos.